Durante 30 años he ganado la confianza del pueblo, declaró Bonelli, señalando su micrófono. La cumbre de Buenos Aires guardaba silencio, todos escuchando esta afirmación de credibilidad. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo: Marcelo, ¿qué datos respaldan eso?, ese micrófono comenzó a temblar. Porque los datos que tenía en sus manos estaban a punto de exponer la situación real de la credibilidad mediática. Los estudios de Canal 13 respiraban esa atmósfera profesional característica de los encuentros entre figuras que han moldeado la opinión pública argentina esa noche de junio. Era una reunión que había generado expectación durante semanas. Marcelo Bonelli, el analista político más influyente de la televisión argentina y rostro emblemático del periodismo de investigación, recibiría oficialmente a Javier Milei en el corazón del complejo mediático más importante del país. Las cámaras estaban perfectamente dispuestas, la iluminación meticulosamente ajustada, y en el ambiente se respiraba esa tensión profesional que solo generan los encuentros entre representantes de diferentes esferas del poder. Marcelo Bonelli ocupaba su lugar en el elegante set de su programa con esa presencia mediática que había perfeccionado durante 3 décadas como analista político, periodista de investigación y formador de opinión pública. Su traje impecable, su postura profesional perfecta y esa expresión que había interrogado a presidentes, ministros y líderes empresariales de las últimas 4 décadas. No era solo un periodista, era el símbolo viviente de la credibilidad mediática argentina, el hombre que había construido su carrera sobre la base de la confianza pública, el único analista político que podía reivindicar haber mantenido la objetividad durante las crisis más complejas de la historia argentina reciente. Frente a él, en la silla reservada tradicionalmente para invitados de alto perfil, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todas sus apariciones mediáticas desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la sofisticación técnica del estudio, gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades televisivas tradicionales. No parecía intimidado por estar en presencia del analista que había sido considerado el formador de opinión más respetado de Argentina. Si acaso parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento real de un sistema mediático que había sido presentado como garante de la democracia argentina. El encuentro había comenzado con toda la profesionalidad que exigía el formato televisivo de máximo nivel. Bonelli había desplegado su repertorio completo de técnica periodística. Las preguntas incisivas, las referencias a su trayectoria en periodismo de investigación, esa mezcla de rigor técnico y credibilidad pública que había perfeccionado durante décadas de construir y mantener la confianza de la audiencia. Era su oportunidad perfecta para demostrar ante el presidente que el periodismo argentino no solo había mantenido su independencia, sino que había sido fundamental para preservar la calidad democrática del país. Durante las primeras 2 horas de grabación, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del periodismo político de alto nivel. Intercambios profesionales sobre la agenda gubernamental, referencias técnicas a la complejidad de comunicar políticas públicas, esa danza periodística sofisticada que caracteriza los encuentros entre analistas experimentados y líderes políticos. Bonelli estaba en su mejor forma profesional, desplegando su conocimiento enciclopédico de la historia política argentina, estableciendo contextos históricos para enmarcar las decisiones gubernamentales, demostrando por qué el periodismo analítico había sido esencial para la comprensión ciudadana de los procesos políticos complejos. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la entrevista. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los políticos que habían pasado por ese estudio durante las 3 décadas de carrera de Bonelli. No expresaba el respeto habitual por la trayectoria periodística. No hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia del periodismo independiente. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de entrevistas similares con figuras políticas de todos los sectores. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre el desarrollo de la conversación, como si estuviera documentando algo particular sobre la metodología periodística. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Bonelli decidió desplegar su argumento más sólido, el balance histórico de su contribución al periodismo argentino y su impacto en la calidad democrática del país. Presidente, dijo Bonelli, inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad periodística que había precedido a sus investigaciones más importantes en corrupción, narcotráfico y crisis institucionales,
Creo que es importante que comprenda el rol que el periodismo serio ha jugado en la construcción de la democracia argentina. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales profesionales, la demostración de impacto social, el tipo de presentación de trayectoria que había convencido a colegas internacionales y organismos de prensa de que Argentina tenía un periodismo de calidad mundial. El estudio se cargó de expectación profesional. Los técnicos presentes se prepararon para presenciar una de esas lecciones magistrales de ética periodística que habían caracterizado las mejores intervenciones de Bonelli en congresos internacionales de periodismo, y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de credibilidad mediática más sólida de la historia televisiva argentina. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas profesionales. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Bonelli con una expresión que mezclaba respeto profesional con algo que podría haber sido curiosidad metodológica genuina. Marcelo, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento, me gustaría entender esa contribución con mayor precisión. ¿Podríamos revisar indicadores específicos de impacto en la credibilidad mediática? La pregunta cayó sobre el estudio como una piedra en un estanque mediático. En 12 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un analista educando al presidente sobre la importancia del periodismo. Era alguien solicitando evidencia empírica de afirmaciones sobre credibilidad profesional. Bonelli sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 3 décadas de carrera periodística, rara vez había tenido un entrevistado que no aceptara las credenciales profesionales como argumento suficiente, sino que pidiera análisis de impacto verificable. Por supuesto, presidente, respondió Bonelli recuperando su compostura periodística habitual. Argentina ha mantenido un periodismo independiente durante las crisis más complejas. Hemos investigado la corrupción, cuestionado el poder y mantenido informada a la ciudadanía con los más altos estándares profesionales. Comenzó a desplegar su arsenal de logros más impresionante. Las investigaciones que habían destapado escándalos de corrupción, los análisis que habían anticipado crisis políticas, la cobertura que había mantenido informada a la población durante emergencias nacionales. Milei escuchó atentamente tomando notas ocasionales y cuando Bonelli terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Marcelo, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta estudios técnicos de rutina, pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores de confianza pública en los medios. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Nivel de confianza en los medios de comunicación en Argentina según Edelman Trust Barometer 2023 en 31%. Ranking mundial, posición 23 de 28 países evaluados. Confianza específica en periodismo televisivo, 28%. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el estudio como gotas de realidad fría. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de desconfianza que contrastaba dramáticamente con cualquier definición convencional de credibilidad mediática exitosa. Percepción de objetividad en análisis político. 22% de la población considera que los analistas políticos son objetivos. Confianza en encuestas y pronósticos electorales. 19% después de las últimas 3 elecciones. Bonelli ya no podía mantener su sonrisa profesional habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud genuina sobre la percepción pública de su trabajo. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más pedagógico, son los indicadores de polarización mediática versus construcción de consensos democráticos. Se dirigió directamente a Bonelli, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de entrevistador en objeto de evaluación. Marcelo, cuando analizamos el impacto real del periodismo analítico en la cohesión social argentina, encontramos un patrón muy preocupante para cualquier evaluación seria de contribución democrática. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Nivel de polarización política en Argentina, 73% según el Índice de Polarización Democrática. Capacidad ciudadana de identificar hechos versus opiniones en cobertura mediática, 31%.
Confianza en la información recibida a través de medios tradicionales, 24%, comillas. Bonelli intentó recuperar terreno con una de sus tácticas periodísticas clásicas. Presidente, usted está midiendo el periodismo con parámetros que no reflejan la complejidad de informar en una sociedad polarizada como la Argentina. Marcelo, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy midiendo el periodismo con parámetros especiales. Estoy aplicando los mismos criterios que cualquier analista de medios usa para evaluar el impacto social del periodismo. Sacó nuevamente sus documentos, y Bonelli sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los indicadores de impacto mediático comparativo, y hay datos que cualquier periodista debería conocer sobre el efecto real de su trabajo en la construcción de ciudadanía informada. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica: variación en la confianza institucional durante el periodo de mayor exposición mediática, menos 34% en confianza en el sistema político, menos 28% en confianza en el sistema judicial, menos 41% en confianza en los partidos políticos. Los números de realidad social fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de contribución democrática que Bonelli había construido durante décadas. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Marcelo?, preguntó Milei adoptando un tono casi consultivo. Que cuando comparamos estos indicadores con los de países que enfrentaron crisis similares pero con enfoques mediáticos diferentes, el contraste es aún más dramático. Se dirigió a los documentos con precisión quirúrgica. Uruguay, mismo periodo, confianza en medios 58%, VS Argentina 31%. Chile, capacidad ciudadana de distinguir hechos de opiniones 67%, VS Argentina 31%. Brasil, confianza en análisis político 45%, VS Argentina 22%. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como observador es: ¿cómo es posible que un país que afirma tener periodismo de calidad mundial tenga indicadores de confianza mediática sistemáticamente por debajo del promedio regional? El resto de la grabación transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Bonelli intentó recuperar el control de la entrevista con algunos comentarios sobre los condicionantes estructurales del periodismo argentino y la herencia de polarización recibida, pero su autoridad profesional había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de credibilidad habían sido desmantelados por análisis de impacto, que su primera experiencia de evaluación técnica era también la más pública de su carrera mediática. Por primera vez en 3 décadas de liderazgo en periodismo analítico, Marcelo Bonelli había sido confrontado no con hostilidad política, sino con evaluación empírica. No había sido atacado o insultado, había sido sometido a los mismos criterios de efectividad que se aplican a cualquier profesión con responsabilidad social, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de formador de opinión confiable. Y entonces ocurrió lo impensable. Bonelli ajustó su micrófono con una mano que por primera vez en décadas mostró una leve vacilación, miró brevemente hacia las cámaras como buscando un refugio familiar, y después de un silencio que pareció eterno en términos televisivos, habló con una voz que había perdido parte de la autoridad profesional característica. Javier, dijo mirando directamente a cámara antes de volver su atención a Milei, creo que estos números plantean preguntas importantes sobre nuestro impacto real. El estudio se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de certezas mediáticas. Los técnicos presentes intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Marcelo Bonelli, el símbolo de la credibilidad periodística argentina, estaba comenzando a cuestionar su propia efectividad profesional. Durante 30 años creí que estábamos cumpliendo un rol fundamental en la democracia, continuó Bonelli, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en televisión, que informar, analizar y cuestionar al poder iba a traducirse automáticamente en una ciudadanía más informada y una democracia más sólida. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante años. Pero mirando estos indicadores de confianza y polarización, y creo que es la primera vez que los veo presentados así, de manera tan directa.
Es imposible negar que algo en nuestro enfoque no está funcionando como esperábamos. La admisión cayó sobre el estudio como una revelación profesional histórica. Bonelli no estaba simplemente reconociendo errores editoriales o problemas de audiencia. Estaba cuestionando toda la premisa de su contribución social. Tal vez, agregó con una honestidad que sorprendió incluso a sus propios productores, tal vez el problema fue que confundimos cobertura intensiva con construcción de confianza, que creímos que cuestionar todo constantemente iba a traducirse automáticamente en mejor calidad democrática. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino, sin aprovechar la oportunidad para humillar o atacar. Su respuesta fue medida y constructiva. Marcelo, lo que me parece más importante de esta conversación no es señalar deficiencias del periodismo, sino entender cómo el ecosistema mediático puede contribuir más efectivamente a la construcción de consensos democráticos. Durante las horas siguientes a la emisión del programa, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos mediáticos y académicos argentinos. Las transcripciones parciales de la conversación, compartidas inmediatamente en redes sociales, generaron debates intensos sobre qué constituía realmente el éxito periodístico en democracias complejas como la Argentina. Los comentarios no celebraban la humillación de Bonelli, sino que cuestionaban si las métricas tradicionales de evaluación del impacto mediático seguían siendo relevantes en sociedades altamente polarizadas. Dentro del propio Canal 13, el impacto fue sísmico. Varios periodistas de segunda línea comenzaron a cuestionar privadamente si las narrativas de contribución democrática que habían construido alrededor del periodismo analítico reflejaban adecuadamente la capacidad real del sector para generar cohesión social. No era autocrítica destructiva. Era curiosidad profesional sobre la efectividad real de décadas de práctica periodística. Los analistas de medios internacionales que siguieron el programa notaron algo inédito. Por primera vez en décadas, un periodista argentino había sido evaluado no como símbolo de independencia mediática, sino como profesional con responsabilidad social. Y bajo esa evaluación, los resultados planteaban preguntas incómodas sobre la diferencia entre libertad de prensa y construcción de ciudadanía informada. Marcelo Bonelli mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores del sector, admitió en una columna en La Nación: el encuentro con Milei me hizo reflexionar sobre cómo medimos nuestro impacto como periodistas. Tal vez es momento de ser más honestos sobre la diferencia entre cobertura intensiva y contribución social constructiva. Pero añadió algo más profundo. Durante 30 años creí que cuestionar constantemente al poder era sinónimo de buen periodismo. Esa noche aprendí que el periodismo debe medirse también por su capacidad de construir confianza pública y cohesión democrática. 6 meses después del programa, Marcelo Bonelli había introducido cambios significativos en cómo su equipo evaluaba el impacto social de su trabajo. No había abandonado el periodismo de investigación, pero había incorporado análisis de construcción de confianza pública en su metodología editorial. Los nuevos formatos incluían segmentos de verificación de datos y análisis de consensos democráticos. Un año después, cuando un periodista del Columbia Journalism Review le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Canal 13, su respuesta fue característica. Bonelli representaba la confusión entre intensidad mediática y construcción democrática. Esa noche simplemente se demostró que ambas pueden coexistir si se gestiona adecuadamente. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que su enfoque fuera tan intenso, sino que alguien con tanta experiencia periodística no se diera cuenta de que informar en democracias complejas requiere enfoques más constructivos. El periodismo ya no se evalúa solo por su capacidad de cuestionar, sino también por su habilidad para construir ciudadanía informada. El legado de aquella noche en los estudios de Canal 13 fue transformador para el debate sobre responsabilidad mediática en Argentina. Los nuevos periodistas que emergieron en el ecosistema mediático argentino adoptaron un estilo completamente diferente. Podían mantener la independencia editorial mientras desarrollaban estrategias más efectivas para lograr cohesión social. El estilo Bonelli, basado en la intensidad analítica, fue complementado con el enfoque constructivo, responder a las crisis con análisis que construyeran consensos democráticos. Y así, en los estudios de Canal 13 en Buenos Aires, bajo las luces que habían iluminado décadas de programas políticos, se demostró que ninguna credibilidad mediática, por sólida que esté,
puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor las métricas contemporáneas de impacto social. Esa noche, Marcelo Bonelli aprendió la lección más humilde de su carrera mediática, que cuando la credibilidad profesional se encuentra con la evaluación de impacto social, la credibilidad descubre que necesita justificarse con construcción de confianza pública, y que en la era de las democracias fragmentadas, la independencia periodística ya no es suficiente, también se necesita responsabilidad social demostrable. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Bonelli defendía el periodismo analítico, sino ver cómo Milei transformó una demostración de credibilidad profesional en una evaluación sobre la diferencia entre intensidad mediática y construcción democrática. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la historia del periodismo argentino. Marcelo Bonelli había sido el arquitecto del análisis político televisivo argentino durante 3 décadas decisivas. Esa noche, no perdió su prestigio, su influencia o su legado profesional. Perdió su certeza de que las métricas tradicionales de credibilidad periodística seguían siendo relevantes en sociedades complejas como Argentina. No por imposición externa, sino por confrontación con la evidencia. No por hostilidad política, sino por evaluación técnica. El cambio había llegado, no con censura y represión, sino con datos y análisis. Y así comenzó una nueva era, en la que el periodismo tuvo que aprender a medir su éxito no solo por su independencia editorial, sino también por su capacidad de generar confianza pública y cohesión democrática. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre independencia mediática versus responsabilidad social periodística, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los enfoques mediáticos más respetados deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el impacto del periodismo.